Unos 30 segundos después de que saliésemos a la cubierta de tanques por tercera vez, tras sacar a todo el mundo, hubo una gran explosión. La munición estalló, estallaron los vehículos y supimos que no valía la pena volver a bajar, porque todos habían muerto. Es horrible. Lo primero que piensas es que, gracias a Dios, es otra persona y no tú. Y en cuanto lo piensas, te arrepientes. Porque esa otra persona es uno de tus compañeros. Cerca de allí, en la ensenada de Bahía Agradable, el oficial al mando Johnny Rickett y su sargento mayor, Tony Davis, no tenían ni idea de dónde estaba la otra mitad de sus hombres. Lo recuerdo muy bien. Y si lo pienso, vuelvo a vivirlo. Cogí a Tony y nos montamos en la moto. Veíamos una columna de humo que salía de un barco, uno de los dos barcos que estaban en el puerto de Fitzroy. No sabíamos que nuestros chicos estaban en ese barco cuando lo bombardearon. Ni siquiera sabíamos que nuestros chicos estaban en ese barco. Muy dentro de mí, cuando vi que habían alcanzado un barco, no sé si fue una premonición, pero supe que había guardias galeses a bordo de ese barco. Ambos barcos estaban en llamas, el Tristram y el Galahad. Los botes salvavidas llevaban a algunos hombres a tierra. Podría decirse que era un caos, pero era un caos organizado. Una vez que los chicos bajaban del barco y llegaban a la costa, había mucha ayuda. La ambulancia de campo estaba en la costa, administraban primeros auxilios, les daban morfina y ayudaban a quienes necesitaban socorro. Pasaban muchas cosas buenas, pero la situación era horrible. Como los heridos fueron transportados rápidamente a diferentes barcos y hospitales de campo para su tratamiento, tardaron días en saberse el alcance de las muertes y las heridas. El viernes nos dijeron que había desaparecido y el sábado por la tarde, sobre las 4 o las 5, el ejército llamó a la puerta y nos dijeron que aunque no había cuerpo que demostrara que mi hijo había muerto, tenían que suponer que así había sido porque no le encontraban. Yo solo dije, le hemos perdido. Sabía que había desaparecido y sabía que no le volvería a ver. Y miré a mi marido, que no podía hablar conmigo. Y yo tampoco podía decirle nada. Y recuerdo que se golpeó la cabeza contra la pared, como si quisiera aliviar el dolor. Pero ese tipo de dolor no se alivia, no es fácil. Seis días después del bombardeo del Sir Galahad, el 14 de junio de 1982, las fuerzas argentinas se rindieron. Cabo de tierra Anthony Berg. Sargento de tierra James Carlyle. Guardia Ian Dale. Mientras el resto de la fuerza especial celebraba la victoria en las Malvinas, la Guardia Galesa regresó a Fitzroy para celebrar un funeral. Se hizo a bordo del Tristram, mientras el Galahad seguía ardiendo junto a él. Fue un día muy emotivo. Tuve que leer los nombres de los chicos que habían muerto. Guardsman Dennis Hughes. Hubo un nombre que me afectó en particular, el nombre del chico con el que me había alistado. Había estado hablando con él justo antes de marcharme de la cubierta de tanques. Leyeron su nombre y tuve un momento de mucha tristeza. Guardsman Irwin Phillips. Guardsman Gareth Poole. Les conocía a todos. Éramos una familia muy unida. Estar al mando de un batallón en una guerra, y esta fue una guerra despiadada aunque fuera corta, es algo muy especial.
Por la mañana y cuando se ponga el sol, les recordaremos. Les recordaremos. Tras la ceremonia, el Galahad fue remolcado hacia el mar y se hundió como una tumba de guerra. Parecía el final de un trágico episodio en una campaña victoriosa. Pero para muchos de los que habían sobrevivido a la tragedia, esta todavía no había terminado. Sus hombres. Lo recuerdo muy bien. Y si lo pienso, vuelvo a vivirlo. Cogí a Tony y nos montamos en la moto. Veíamos una columna de humo que salía de un barco, uno de los dos barcos que estaban en el puerto de Fitzroy. No sabíamos que nuestros chicos estaban en ese barco cuando lo bombardearon. Ni siquiera sabíamos que nuestros chicos estaban en ese barco. Muy dentro de mí, cuando vi que habían alcanzado un barco, no sé si fue una premonición, pero supe que había guardias galeses a bordo de ese barco. Ambos barcos estaban en llamas, el Tristram y el Galahad. Que mi hijo había muerto, tenían que suponer que así había sido, porque no le encontraban. Yo solo dije, le hemos perdido. Sabía que había desaparecido y sabía que no le volvería a ver. Y miré a mi marido, que no podía hablar conmigo. Y yo tampoco podía decirle nada. Y recuerdo que se golpeó la cabeza contra la pared, como si quisiera aliviar el dolor. Pero ese tipo de dolor no se alivia, no es fácil. Seis días después del bombardeo del Sir Galahad, el 14 de junio de 1982, las fuerzas argentinas se rindieron. Cabo de tierra Anthony Berg. Sargento de tierra James Carlyle. Guardia Ian Dale. Mientras el resto de la Fuerza Especial celebraba la victoria en las Malvinas, la Guardia Galesa regresó a Fitzroy para celebrar un funeral. Se hizo a bordo del Tristram, mientras el Galahad seguía ardiendo junto a él. Fue un día muy emotivo. Tuve que leer los nombres de los chicos que habían muerto. Guardsman Dennis Hughes. Los botes salvavidas llevaban a algunos hombres a tierra. Podría decirse que era un caos, pero era un caos organizado. Una vez que los chicos bajaban del barco y llegaban a la costa, había mucha ayuda. La ambulancia de campo estaba en la costa, administraban primeros auxilios, les daban morfina y ayudaban a quienes necesitaban socorro. Pasaban muchas cosas buenas, pero la situación era horrible. Como los heridos fueron transportados rápidamente a diferentes barcos y hospitales de campo para su tratamiento, tardaron días en saberse el alcance de las muertes y las heridas. El viernes nos dijeron que había desaparecido y el sábado por la tarde, sobre las 4 o las 5, el ejército llamó a la puerta y nos dijeron que aunque no había cuerpo que demostrara Unos 30 segundos después de que saliésemos a la cubierta de tanques por tercera vez, tras sacar a todo el mundo, hubo una gran explosión. La munición estalló, estallaron los vehículos y supimos que no valía la pena volver a bajar, porque todos habían muerto. Es horrible. Lo primero que piensas es que, gracias a Dios, es otra persona y no tú. Y en cuanto lo piensas, te arrepientes, porque esa otra persona es uno de tus compañeros. Cerca de allí, en la ensenada de Bahía Agradable,
El oficial al mando, Johnny Rickett, y su sargento mayor, Tony Davis, no tenían ni idea de dónde estaba la otra mitad de